El anticipo de prueba es alguna prueba que no se pueda llevar a cabo, ya sea porque se trata de personas que no viven en el país, entonces, ya que será muy difícil su localización y a fin de evitar que no se lleve a cabo un proceso adecuado, por eso se pide el anticipo de la prueba, para que se cite a las partes, ya sea asesor jurídico, víctima, etc., se desahogue la audiencia ante el juez y debe tener las mismas reglas de un juicio, es decir, interrogatorio y contrainterrogatorio. Podemos decir que el anticipo de la prueba es un desahogo de una prueba anticipada. Se le llama técnica de investigación, la cual se guarda en la caja dentro del centro de justicia y al momento de que el Ministerio Público hace su escrito de acusación, también da cuenta de que se solicite que le pasen la técnica de investigación correspondiente a un anticipo de prueba al Tribunal de Enjuiciamiento. Por tanto, el juez va a escuchar todo lo referente a la prueba anticipada y en base a ello va a tomar en cuenta el testimonio de las personas. Si se desecha la prueba, te puedes ir al recurso de apelación. Se puede rendir dentro de la investigación complementaria, puede ser cualquier tipo de prueba, ya sea pericial, testimonial, etc. Si llega a morir algún testigo o perito, se puede hacer una incorporación de lo que dijo el perito o testigo, pero no tendrá el mismo impacto. Si el control de la detención no es favorable, se puede presentar el amparo indirecto, interpuesto por la víctima u ofendido. El recurso de revocación son resoluciones que no tienen sustanciación, es decir, que no trascienden el procedimiento, mientras que el de prisión preventiva justificada es una medida cautelar que consiste en privar de la libertad a una persona antes de que se dicte una sentencia definitiva en su contra. Por otro lado, el amparo directo es contra una resolución auto que ponga fin al juicio y la revocación es un recurso en materia penal. También existe la revocación en materia fiscal, pero no vamos a adentrarnos en eso en este momento porque la materia ahorita es penal. Hay dos tipos de soluciones alternas: acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Acuerdo reparatorio es un acuerdo entre las partes, imputado, víctima y ofendido, llegan a un acuerdo y con este no va a quedar ningún antecedente penal, si se cumple con los términos y condiciones. Mientras que la suspensión condicional del proceso es la extinción de la acción penal, quiere decir que no hay ningún antecedente penal en contra de la persona y se puede suspender el proceso si se cumple con los lineamientos y las condiciones establecidas, mientras que la forma de terminación anticipada es un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado quiere decir que es como un juicio sumario. ¿Por qué? Porque es más corto el proceso y también tiene cierta ventaja en la cuestión del tiempo que pasará en la cárcel, ya que en este momento la persona imputada ya tiene la calidad de sentenciado y ya cuenta con antecedentes penales, pero tiene la ventaja de que le pueden dar menor tiempo en su pena. Los casos en que frecuentemente aparece o procede la querella es en casos de violación, daños, fraude, discriminación, amenazas y lesiones. El Ministerio Público tiene que preguntar a la persona si está querellando. Si no hay querella, el Ministerio Público estuviera haciendo un delito, porque la persona no se está querellando. Es decir, la querella va por petición de parte interesada y por la parte ofendida. Es decir, si a esta persona le han hecho algún agravio en su persona que le repercute en sus derechos, entonces ahí él o ella se podría querellar. Por otro lado, la denuncia puede hacerla cualquier persona, vecino, familiar, amiga, amigo, etc. Cualquier persona que presencie de un acto delictuoso puede presentar una denuncia, pero la querella sí tiene que ser personalmente de la persona que resintió ese agravio. Por tanto, la parte ofendida es la única que puede hacerlo. Entonces, el Ministerio Público va a preguntar a esta persona si su proceso quiere que inicie con querella. Si la persona contesta que sí, va a iniciar el proceso. Si la persona dice que no, entonces el Ministerio Público estará incurriendo en un delito al estar iniciando un proceso bajo una persona que no se está querellando. Por otro lado, el delito de lesiones será de querella o de oficio. Es de querella, de acuerdo al artículo 289, excepto en los casos del artículo 295. El delito que procede por querella en cuestión del delito de lesiones es el que no pone en peligro la vida del ofendido y tarda en sanar 15 días. Solo las lesiones del artículo 289 son de lesiones que tardan en sanar 15 días.
Caso contrario, no aplicaría este artículo. Un ejemplo de un caso, por ejemplo, una persona va en el transporte público y resulta que el chofer a propósito pierde el control del vehículo. Está jugando carreras, choca la parte trasera del auto y empieza a dar vueltas. Pero esta persona iba sentado en la parte de atrás, se estaba agarrando de los asientos y de tanto golpe queda con su mano metida en el asiento y el metal del carro. Entonces se hace una abertura en la frente, pero siente que ya no puede moverse. Acto seguido, se lo llevan al IMSS, le hacen una cirugía y se presenta a su esposa. Por tanto, la esposa va a tener que cuidarlo y resulta que la esposa va al Ministerio Público y dice que quiere presentar una denuncia por lesiones, mencionando el motivo de la lesión en la frente y que no puede caminar. Le dicen que el delito de lesiones son de querella y que tiene que venir la víctima, en este caso el esposo. Por tanto, en este ejemplo, también la esposa podría presentar la querella porque es una víctima indirecta, es decir, que también a ella le repercute que su esposo esté en mal estado. Entonces, lo que va a hacer, la esposa como víctima indirecta va a presentar la denuncia porque a ella también le va a repercutir en su esfera jurídica. El hecho de no tener ya dos ingresos y no solamente su ingreso porque su esposo no va a poder trabajar, porque no está en las condiciones de salud para poder trabajar, y también tener que hacer los traslados respectivos al hospital y conseguir el medicamento, conseguir el dinero, etcétera, etcétera, también a ella le va a repercutir en su esfera jurídica. Por tanto, ella puede presentar una denuncia en su calidad de víctima indirecta. Voy a mencionar brevemente lo que es el dolo y la culpa. El dolo es cuando tienes la intención de causar un daño y la culpa, que se llama culposo, es cuando no tenías la intención de llevar a cabo este acto delictuoso, sin embargo, el actuar, es decir, tu actuación, ocasionó un hecho delictuoso que no previste, no mediste, sin embargo, ocurrió. Por ejemplo, en la cuestión del dolo, alguien va con la intención de apuñalar, matar, violar a una persona, pero ya tiene la intención, ya lo pensó, lo analizó y lo ejecutó, ya lo realizó. Por otro lado, en la cuestión de la culpa, que es culposo, por ejemplo, alguien va manejando a toda velocidad, pero resulta que va en carretera, quiere rebasar a un carro, no mide el peligro, entonces al momento de inclinarse a su carril otra vez, resulta que colinda con otro carro, chocan y le causa la muerte a esta persona. Entonces, fue un hecho que no se previó, un hecho que no se quería lograr, no se quería llegar a este alcance, sin embargo, ocurrió la muerte de la otra persona, del otro conductor que venía colindando a la par de él. Entonces, en este caso sería un delito culposo. También existen otros delitos que son patrimoniales, generados sin violencia sobre las personas. Tales pueden ser robo, fraude, daño a monumento histórico, posesión, transporte de petrolífero, que perjudica a Pemex directamente, etc. Algo sumamente importante es que el fraude es de querella, es decir, es un delito patrimonial, pero entra en querella. Para que el acuerdo reparatorio proceda, se requiere la voluntad de ambas partes, es decir, del imputado y de la víctima u ofendido. Si una de las partes no está de acuerdo, entonces no va a proceder el acuerdo reparatorio. Otra cosa importante a mencionar es que el momento en que se presenta el acuerdo reparatorio, ese es el momento de la presentación de la denuncia o querella. Y el momento en el que se puede solicitar este acuerdo reparatorio es hasta antes del dictado del auto apertura a juicio oral. Los acuerdos reparatorios deben ser aprobados por el Ministerio Público y el juez de control. ¿En qué momento del proceso se aprueba de parte del Ministerio Público y del juez de control? Hay dos momentos, en la fase inicial o en la fase intermedia. En la fase inicial, el Ministerio Público, con la presentación de la denuncia que se hizo, hasta antes del dictado de vinculación a proceso, mientras que en la fase intermedia es a partir de la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral, así como la investigación inicial, complementaria e intermedia en su fase escrita y oral. Algo importante a mencionar es que si el juez emite el auto de apertura a juicio oral, ahí ya se acaba la oportunidad de tomar el acuerdo reparatorio. Es por eso que los jueces informan para que puedan entregar los acuerdos reparatorios y se puedan llevar a cabo. En conclusión, podemos decir que el acuerdo reparatorio se puede presentar hasta antes del auto de apertura a juicio oral.
Existe un órgano conocido como facilitador penal que está relacionado con las MASC. MASC son medios alternos de solución de controversias. En materia penal son 3: mediación, conciliación y junta restaurativa. Es importante destacar este dato. Los casos en los que surge un acuerdo reparatorio son por delitos perseguidos por querella, delitos culposos y delitos patrimoniales sin violencia. Para que se dé la suspensión condicional del proceso, no debe exceder de 5 años la pena. Los acuerdos reparatorios son de cumplimiento inmediato o diferido. Es decir, si no se señala el plazo dentro del cumplimiento diferido, puede ser hasta de 1 año. Con diferido nos referimos a que pueden ser pagos el primer mes, por ejemplo, enero, luego marzo, luego abril, luego agosto, septiembre, etc. Puede variar en cuanto a sus pagos en diferentes ocasiones. Pero en caso de no especificarse, solo será el plazo de 1 año. El alcance de los acuerdos reparatorios diferidos es que se va a tramitar una suspensión del proceso y va a suspender la prescripción penal. En cambio, en el cumplimiento inmediato, cuando se acude a este cumplimiento inmediato, se va a hacer de manera inmediata un pago con el Ministerio Público o se puede hacer la próxima semana, el próximo mes, pero se fija la fecha específica en la que se tiene que dar este cumplimiento inmediato. Entonces, como se mencionó, este pago para hacer el cumplimiento inmediato puede ser con el Ministerio Público o con el juez de control y también se hace del conocimiento que ya se está pagando y también se extingue con ello la acción penal.